Hola familia, buenos días, bienvenidos a este domingo. Hoy me corresponde compartir con ustedes el tema, la palabra de Dios, y lleva como título El poder de la fe audaz, ¿ya? Y este tema está basado en Hebreos en el capítulo 11. Y bueno, antes de comenzar, quiero contarles un poquitito que el libro de Hebreos, y en especial estos capítulos del libro a los Hebreos, fue escrito por, bueno, algunos dicen que por Pablo, otros dicen que por Pedro, pero bueno, el asunto es que fue escrito para animar a los judíos que habían entregado su vida a Jesús y que estaban pasando por un tiempo de gran desánimo, de desaliento. Estaban desanimados todos al punto de incluso querer dejar su fe y renunciar, ¿cierto? Renunciar a su fe, y necesitaban en este tiempo como una palabra de ánimo, necesitaban ejemplos, necesitaban ejemplos que ellos pudieran ver, conocer, y que eso les animara a seguir adelante. Necesitaban como modelos de fe. Y no sé, elegí este capítulo para poder compartirlo con ustedes, y lo vamos a leer juntos, todos, ¿cierto? Así que toma tu Biblia allí, si no la tienes a mano, anda a buscarla, toma un cuadernito, un lápiz, para que podamos compartir juntos la lectura de este capítulo 11 del libro de Hebreos. Y bueno, les decía que lo elegí porque creo que todos estamos viviendo un tiempo de altos y bajos, un tiempo en que pasamos por momentos de ánimo, de fortaleza, pero después como que nos viene el bajón, ¿cierto? Producto de lo que todos hemos estado viviendo durante ya más de un año, y que nos mantiene así como al pendiente, nos mantiene un poco nerviosos o preocupados. Algunos hemos sido afectados cercanamente, otros a lo mejor no, pero como sea, a todos nos ha afectado de una u otra forma. Estoy hablando de la pandemia, pero igual, producto de la pandemia se han desatado otras cosas que ha producido desánimo, desaliento. Y hoy quiero leer este capítulo como si hubiera sido escrito para la familia Viña Osorno. ¿Les parece? Un capítulo dedicado a la familia Viña Osorno, a aquellos que están desanimados, o a aquellos que ayer estaban animados y hoy día están desanimados, porque somos humanos, somos así, pero esto no dura siempre. Cuando viene el desánimo, siempre hay una palabra que viene y nos anima y nos alienta y levanta nuestros brazos, y eso es lo que Dios quiere esta mañana: levantar tus brazos, llenar tu corazón de ánimo y de fe y de expectativa, ¿ya? Por lo que Él tiene preparado y por lo que Él va a hacer, ¿ya? Así que si tienes tu Biblia allí, ¿les parece? Vamos a orar antes de comenzar la lectura. Espíritu Santo, pedimos tu presencia esta mañana. Ven sobre nosotros, háblanos. Ayúdanos a estar concentrados en tu palabra y en lo que quieres decirnos esta mañana personalmente, a cada uno. Oro que esta palabra sea vida, sea potente, sea poderosa para quien la escuche, porque es tu palabra, Dios, que cuando la leemos trae ánimo, trae fuerza, trae verdad, trae convicción. Así que ven, Espíritu Santo, sobre nosotros y háblanos esta mañana. Recorre cada rincón de cada lugar donde alguien esté conectado, y tú conéctalo con lo que hay en tu corazón para compartir hoy día, para enseñar hoy día, para revelar hoy día. Ven sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, entonces vamos a comenzar, y como les decía, vamos a leer
vamos a leer este capítulo 11 de Hebreos. Y en realidad yo escogí una versión un poco diferente. Como ustedes saben, a veces uso la TPT, que es una versión en inglés. Quizás no es la mejor, no digo que sea la mejor, pero a mí me gusta mucho porque las palabras que usa clarifica un poco más la idea. Y yo, por lo menos en este tiempo, ha sido de bendición y entiendo mejor con las palabras que esta versión usa, con esta traducción. Así que por eso alguna que voy a leer a lo mejor no es igual a la que tú tienes ahí en tu Biblia. Después, si ustedes quieren, yo la puedo compartir el capítulo en esta versión. Aquí lo tengo, ¿ya? Lo fui traduciendo de a poquitito ahí, pero no yo, el Google. Así que no es tan difícil. Bueno, comenzamos esta carta que hoy fue escrita, ¿cierto?, para la familia Viña Osorno. Lleva el título, dice Hebreos 11 para la familia Viña Osorno. No, para todos aquellos que quieran escucharla esta mañana. Y en esta versión lleva como título El poder de la fe audaz. Por eso es el título del tema, ¿ya? Vamos con el versículo 1. Ahora la fe hace realidad nuestras esperanzas y se convierte en el fundamento necesario para adquirir las cosas que anhelamos. Es toda la evidencia necesaria para probar lo que aún no se ha visto. Bueno, en otras palabras, ¿cierto? Y en la versión que es más conocida para nosotros, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿cierto? Esa es la versión más conocida quizás a nuestro oído. La fe es como el órgano que nos permite ver el orden de las cosas invisibles, aquellas cosas que no podemos ver. La fe nos permite ver más allá, y la fe se necesita para aquello que no podemos tocar, para ver aquello que no podemos tocar, aquello que no se puede ver. Es necesaria la fe, y la fe no es como una simple creencia, la fe no es algo intelectual. La fe es la disposición que hay en nuestro corazón, que hay en nuestra vida a confiar, a creer y a aferrarse a eso. Por eso es la convicción de lo que todavía no vemos, ¿ya? El versículo 2 dice, este testimonio de fe es por lo que se elogió a las generaciones anteriores. La fe nos da poder para ver que el universo fue creado y bellamente coordinado por el poder de la palabra de Dios. Él habló y el reino invisible dio a luz a todo lo que se ve. Entonces, las generaciones anteriores, según este versículo, todos los grandes ejemplos de hombres, ¿cierto?, y mujeres que a lo mejor vivían en diferentes épocas, tuvieron diferentes personalidades, vivieron diferentes circunstancias, situaciones en su vida, pero había algo que los une. Tenían una cosa en común y era su fe. Todos tenían fe. El versículo 4. La fe movió a Abel, vamos con Abel, con el Génesis, al principio. La fe movió a Abel a elegir un sacrificio más aceptable para ofrecer a Dios que su hermano Caín. Y Dios lo declaró justo por su ofrenda de fe. Por su fe, Abel todavía nos da instrucciones hoy, a pesar de que hace mucho que murió. Su ejemplo, ¿cierto? Aquí está dando el ejemplo de Abel. ¿Recuerdan la historia de Caín y Abel? Ambos presentaron ofrendas ante Dios, y Dios aceptó la ofrenda de Abel, y por eso Caín se molestó tanto, ¿cierto? Y bueno, terminó con la vida de su hermano. Pero dice el versículo 4 que hasta ese día que fue escrita esta carta y hasta hoy, Abel nos da instrucciones como un ejemplo, que la diferencia de lo que nosotros ofrecemos a Dios no es, la diferencia no la hace la cantidad, el tipo de ofrenda, como qué cosa le ofrecemos a Dios, sino con la fe y con la disposición que lo hacemos. La fe de honrar a Dios, el corazón con el que
nosotros vamos con el versículo número 5. La fe sacó a Enoc. Esto está en Génesis, en el capítulo 5. Después voy a explicar un poco quién fue Enoc, pero la fe sacó a Enoc de esta vida y fue elevado al cielo. Nunca tuvo que experimentar la muerte, simplemente desapareció de este mundo porque Dios lo promovió. Porque antes de ser trasladado al reino celestial, su vida se había convertido en un placer para Dios. Este versículo me parte. Y sin fe, y sin la fe que vive dentro de nosotros, sería imposible, dice el versículo 6, agradar a Dios, porque llegamos a Dios con fe, sabiendo que Él es real y que recompensa la fe de quienes lo buscan con pasión. Y así fue la vida de Enoc. Dice que la vida de Enoc se había convertido en un placer para Dios. Era como Dios miraba a Enoc y su corazón se llenaba de gozo, de satisfacción, de orgullo. Él es Enoc, él es mi hijo. ¿Por qué? Porque era un hombre de fe, dice, que la fe a Enoc lo sacó de esta vida y fue elevado al cielo sin ver muerte. Eso es super power. Y Enoc es uno de los hombres bien misteriosos del Antiguo Testamento y se menciona en Génesis en el capítulo 5 en el versículo 21 al 24 como un hombre que caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Wow, él no vio muerte, sino que simplemente Dios se lo llevó en vida. Yo creo que era tanta la fe, tanta la pasión de Enoc y era tanto el gozo que Dios sentía al verlo que él dijo, esto no es para este mundo, no es para esta tierra, ven, ven aquí, te quiero cerca, rapidito te quiero cerca de mí. Wow, qué tremendo. Y de este ejemplo de Enoc, familia, podemos entender algunas cosas, y es que una persona de fe solamente puede disfrutar en una relación tan íntima y cercana con Dios, porque ¿cómo puedes disfrutar una relación con alguien que no ves? Solamente es por fe. Entonces, imitemos esta fe. Quiero animarte. Ya vamos en el versículo 6, pero ya quiero animarte, familia, Viña Osorno, a que tengamos esta fe y este camino que caminó Enoc, que su vida de fe agradó tanto a Dios, que tenía una relación íntima, tan íntima y cercana con Él. Y eso solamente lo permite la fe. El versículo 7, la fe abrió el corazón de Noé. Ya, vamos avanzando en el tiempo. La fe abrió el corazón de Noé para recibir revelaciones y advertencias de Dios sobre lo que vendría, incluso cosas que nunca se habían visto. Pero salió en reverente obediencia a Dios y construyó un arca que lo salvaría a él y a su familia. Por su fe el mundo fue condenado, pero Noé recibió el regalo de Dios, de la justicia que viene al creer. En realidad, la fe de Noé no fue demostrada no solamente al creer que llegaría, cierto, el diluvio, al esperar, digamos, que voy a creer y voy a esperar lo que Dios dice, sino que también en seguir las instrucciones de Dios, en el construir el arca. Porque la verdadera fe siempre te pone en movimiento, siempre te activa, te pone no en modo pausa, te pone en modo play, para que comiences a funcionar. Cuando tú recibes una orden de Dios, una palabra de Dios, eso activa, tiene que activar tu fe y tiene que ponerte en movimiento. ¿Dios te ha mandado algo a hacer este tiempo? ¿Has recibido instrucciones de Dios? Y al recibirla, ¿qué has hecho? ¿Nos hemos quedado sentados esperando que algo pase, que otro lo haga? ¿O nos ha puesto en movimiento? A Noé, el ejemplo que el libro de Hebreo nos da de Noé es que la fe de Noé lo puso en movimiento. Esta revelación que recibió de Dios lo puso en movimiento, lo activó y puso en modo play su fe y lo movió a obedecer. Y eso es lo que nosotros tenemos
también que hacer cuando recibimos una revelación, una instrucción de Dios. El versículo 8 habla de la fe de los patriarcas. Dice, la fe movió a Abraham, ¿ya?, a obedecer el llamado de Dios y dejarlo familiar y descubrir el territorio que estaba destinado a heredar de Dios. Así que se fue con solo una promesa y sin siquiera saber de antemano a dónde iba. Abraham, dice, dio un paso adelante con fe. Vivió por fe como un inmigrante en su tierra, como si fuera de otra persona. Y miren, el versículo número 8 que acabo de leer dice que Abraham dio un paso adelante con fe. Él no se quedó paralizado, sino que la instrucción de Dios, la revelación de Dios, la palabra de Dios, la orden de Dios, lo mismo que a Noé, lo invitó a moverse, a avanzar, y él dio un paso de fe. Dice que viajó por la tierra viviendo en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, quienes estaban convencidos de que también eran coherederos de la misma promesa que recibió Abraham. Sus ojos de fe estaban puestos en la ciudad de cimientos inquebrantables, cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Miren, esta parte que habla de Abraham, estos versículos tienen varios sentidos, porque dice que Abraham habitó como extranjero en esa tierra prometida, en esa tierra de la que Dios le había hablado, y que nunca la poseyó completamente. Él siempre habitó como extranjero, y la palabra habitar que aparece aquí en el griego dice que es paroikos, que describe a un residente extranjero. ¿Y cuántos de nuestros hermanos, cierto?, inmigrantes, extranjeros, que salen de su tierra por una promesa, por una voz de Dios, por una palabra que han recibido, en busca de una tierra mejor, en busca de una tierra prometida? Y a muchos de nosotros también nos han tocado cambios. Y cuando Dios es el que te dice es hora de moverte, es hora de que cambies, a lo mejor no de país ni de ciudad, puede ser un cambio de trabajo, puede ser un cambio de estado, de situación. Es tiempo de salir de esto. Has estado por muchos años muy cómodos en esta situación y es hora de cambiar, de salir. Eso le pasó a Abraham. Dios lo sacó de la comodidad, digamos, porque él estaba en un lugar seguro. Dice, la fe movió a Abraham a obedecer al llamado de Dios y dejarlo familiar, dejar lo que para él era familiar en ese momento y moverse a lo desconocido, porque no le dijo, mira, aquí vas a ir, en esta tierra vas a encontrar esto, esto y esto. No, era lo desconocido. Entonces, muchas veces Dios también nos saca de nuestra comodidad para cumplir sus propósitos. ¿Te has sentido así en este tiempo? ¿Has sentido que Dios te ha movido el piso un poco y te ha sacado de esa estabilidad, entre comillas, que tú pensabas que era lo mejor que te podía pasar? Pero Dios a veces nos saca de esos lugares de estabilidad para que demos pasos de fe, como estos pasos que dio Abraham, que dice que Abraham dio un paso adelante, con fe, creyéndole a Dios. Entonces, por mucho tiempo, o por tiempos prolongados a veces, nos sentamos en una silla muy cómodos, esperando que las cosas pasen por delante de nosotros, o que las cosas lleguen, pero no obedecemos la voz de Dios. Y la voz de Dios es, camina, levántate, avanza. Y este es el llamado de Dios para nosotros hoy día a través del ejemplo de Abraham. Vamos con el versículo 11. La fe de Sara. Dice, la fe de Sara abrazó el poder milagroso. Sara, esposa de Abraham. Estamos en esta historia.
La fe de Sara abrazó el poder milagroso de Dios para concebir a pesar de que era estéril y había pasado la edad de procrear. ¡Wow! Porque la autoridad, me gusta mucho lo que dice esta versión aquí, porque la autoridad de su fe descansaba en aquel que hizo la promesa y ella aprovechó su fidelidad. De hecho, tantos hijos fueron posteriormente engendrados por este anciano de fe, uno que estaba casi muerto, que ahora tiene una descendencia tan innumerable como la arena de la orilla del mar y como las estrellas del cielo. ¡Wow! Aquí encontramos la fe de Sara, y la fe de Sara no fue perfecta, ¿ya? Primero, ella se rió un poco incrédula de lo que Dios le prometió. Ya ancianos, ¿recuerdan? Dios les prometió un hijo y como que ella dijo, así como, ¿de dónde? ¿A esta edad? Yo a mis años ya y soy estéril, yo, no, imposible que yo vaya a tener hijos. Entonces eso le causó mucha gracia a ella. A veces nos causa gracia las cosas que Dios nos dice, porque lo vemos con nuestra humanidad y nuestra incredulidad, así como, ya Dios, sí, claro, y después, cuando todo eso está delante de nosotros, nos reímos con Dios, nos reímos con fe de lo que Dios hizo. Entonces la fe de Sara tampoco fue al principio una fe perfecta, tuvo que aprender a creer. Entonces tener fe, según el ejemplo de Sara, se reduce a creer que Dios es fiel, porque Sara no descansó solamente en que voy a tener un hijo, sino que dice que descansó en aquel que hizo la promesa y aprovechó la fidelidad de quien hizo la promesa. Ok, Él hizo la promesa, yo descanso. Familia, ¿te hace sentido esto? Él hizo la promesa, yo descanso. Y yo me tomo ¿de qué? De la fidelidad de Dios, porque Él no es hombre para mentir, y lo que Él me dijo, Él lo va a cumplir. Tómate de esta palabra, yo sé que muchos la necesitamos hoy día, muchos la necesitamos esta mañana. Tómate de la palabra. Si Dios lo ha dicho, Dios lo hará. Así fue como actuó Sara. Entonces, dice que la fe, ¿cierto? Entonces se reduce a creer que Dios es fiel y capaz de cumplir sus promesas. Esta fue la fe que permitió a Sara recibir la fuerza para concebir. Y aquí hay algo que escribí que creo que es de suma importancia. Dice que fue esta fe la que permitió a Sara recibir fuerza para concebir. Dios dio la fuerza a Sara, pero ella tuvo que recibir esta fuerza por fe. ¿Cuántas veces nosotros nos debilitamos, nos cansamos y nos cansamos de esperar? Dios es el que viene y que renueva nuestra fuerza y renueva nuestra fe, renueva nuestro ánimo y nuestro corazón para creer. Pero todas esas cosas que Dios nos puede dar, las recibimos también por fe y decidimos recibir esta fuerza y esta nueva expectativa para creer. Y es lo que a lo mejor te hace falta a ti y a mí hoy día. Recibir nuevas fuerzas para ponernos de pie y seguir adelante. Y esto se recibe por fe. La fuerza para concebir a la edad que Sara concibió, la recibió por fe. No era natural, era sobrenatural y se recibe por fe. Vamos al versículo 13. Todos estos héroes murieron todavía aferrados a su fe, sin ni siquiera recibir todo lo que se les había prometido, pero vieron más allá del horizonte el cumplimiento de sus promesas y lo abrazaron con alegría de lejos. Eso quiere decir que algunos miraron de lejos la promesa, no la recibieron en el momento. Dice el versículo 13, todos vivieron sus vidas en la tierra como los que pertenecían a otro reino, porque claramente los que viven de esta manera anhelan la aparición de una ciudad celestial. ¿Qué significa esto, familia?
que todos estos héroes de la fe vivieran sus vidas en la tierra como los que pertenecían a otro reino. Vivieron sabiendo que esta no era su realidad, que esta no era su tierra, que había una tierra mejor para ellos. Eso se llama vivir con expectativa, vivir con expectativa. Así es como debemos vivir, vivir esperando todos los días ver lo que Dios hará. Así vivieron estos hombres y mujeres, vivieron una vida con altas expectativas de lo que Dios iba a hacer día a día. El versículo 15: y si sus corazones todavía estuvieran recordando lo que dejaron atrás, habrían encontrado la oportunidad de regresar, pero no podían volver atrás, porque sus corazones estaban fijos en lo que era mucho más grande, es decir, el reino celestial, las cosas que están arriba. Por eso, el versículo 16 dice: por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad celestial. ¡Wow! El versículo al final dice: por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, porque vivieron en esta tierra sabiendo que esa no era su realidad. Vivían cada día con expectativa de lo que Dios iba a hacer. Y eso es lo que quiero que tú puedas vivir esta mañana. Vivir tu vida, vivir cada día de nuestra vida, familia, con ansias de ver lo que Dios va a hacer este día. Me levanto esta mañana y no me levanto así como ya otro día, vamos a ver qué pasa. No, me levanto esta mañana pensando, sintiendo este fuego. ¿Qué va a hacer Dios hoy? Yo no soy de esta tierra. Mi Padre no es de esta tierra. Mi Padre es el Dios de dioses, el Señor de señores, el Rey de reyes. Y Él va a hacer algo hoy día. Va a hacer algo nuevo hoy día. ¡Wow! Imagínense, si estos ejemplos de fe resistieron dificultades, estaban desalentados, y aún así resistieron sin haber recibido, dice, lo prometido. ¿Qué tanto más, familia, nosotros? Ellos veían como a Jesús o el sacrificio de Jesús o al Salvador o al Mesías o la promesa de Dios de la restauración, lo veían algo lejano y aún así creyeron. Nosotros estamos al otro lado de la línea del tiempo ahora y nosotros sabemos que eso fue una realidad, una promesa cumplida de Dios. ¿Cuánto más nosotros tenemos que creer y vivir por fe y creer en aquellas promesas que Dios nos ha hecho? Caminar en la fe es más fácil cuando recordamos que este mundo no es nuestro hogar definitivo. Tú no eres de aquí, yo no soy de aquí. Como dice la canción, ¿cierto? La cumbia, somos ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos de otro país, de otro lugar, de otro reino. Y caminar en fe es más fácil cuando descubrimos esa verdad y esa verdad es revelada a nuestro corazón. Es más fácil cuando recordamos que en este lado de la eternidad, ¿cierto? Como dice mi amiga Karencita Faúndez, no está todo resuelto. Y no todas las cosas malas son resueltas aquí. No todas las cosas malas tienen una solución aquí, lamentablemente. Pero nosotros no nos conformamos con lo que vivimos en este mundo, porque nuestros ojos están puestos más allá, en nuestra patria celestial. Como dicen muchos himnos, ciertos antiguos, ese es nuestro hogar y tenemos que vivir nuestra vida aquí en la tierra como un ciudadano del cielo, con los derechos de un ciudadano del cielo, con los derechos que tenemos como hijos e hijas de este Rey, no como simples mortales. ¡Wow!
Esto da para mucha familia, pero te voy a seguir leyendo la carta que hoy es escrita para ti. El versículo 17. La fe obró poderosamente en Abraham, porque cuando fue puesto a prueba, ofreció a Isaac. ¿Se acuerdan de esa historia? Aunque recibió las promesas de Dios de descendencia, estuvo dispuesto a ofrecer su único hijo, porque Dios había prometido: a través de tu hijo Isaac, tu linaje continuará con tu nombre. La fe de Abraham, el versículo 19, dice: la fe de Abraham le hizo lógico pensar que Dios pudiera resucitar a Isaac de entre los muertos. Y simbólicamente eso es exactamente lo que sucedió. Una fe absoluta tenía Abraham. A él le pareció lógico, no le pareció así como algo descabellado. A lo mejor como papá sí, su corazón saltó. Dios me está pidiendo mi hijo, si Él me lo dio. Bueno, si Él me lo dio, Él algo va a hacer. Ese pensamiento lógico, ¿cierto? De Abraham fue un acto decisivo y cuidadosamente razonado. Eso es un acto lógico, un acto decisivo y cuidadosamente razonado. O sea, Abraham calculó que la promesa de Dios era digna de confianza. Dios le prometió algo, no importa que me lo pida, Él tiene un plan. ¿Te ha pasado de repente que tú pierdes algo y tú piensas que era algo que Dios te lo dio? Chuta, pero lo perdí. ¿No será que Dios tiene un plan con eso? ¿No será que Dios tiene propósitos más grandes y eternos con esa situación, con ese momento? A veces nos aferramos tanto a las cosas. Bueno, en este caso era un hijo, pero a veces nos aferramos tanto y no soltamos, que no permitimos a Dios obrar y a mostrarnos todo el panorama. Es como no me acuerdo muy bien de la historia, pero esa persona que estaba como colgando, ¿cierto? Que estaba a punto de caerse, y Dios le decía: suéltate. No, es que me voy a caer. Suéltate. No, es que me voy a caer. Y ahí estuvo, como que se congeló, parece ahí. Y cuando se dio cuenta, estaba así tanto del piso, del suelo. Entonces a veces nos aferramos tanto que no nos damos cuenta la cosa más grande que Dios quiere hacer. Entonces la fe de Abraham fue wow, inmensa. Él no tuvo temor de dar a Dios lo que le pedía. Pensemos en esto un ratito y pensemos a lo mejor en alguna cosa a la que nos estamos aferrando, familia, que nos impide avanzar y nos impide recibir cosas mayores que Dios tiene para nosotros. Vamos al versículo 20. El poder de la fe impulsó a Isaac a impartir una bendición a sus hijos, Jacob y Esaú, con respecto a sus destinos proféticos. Jacob adoró en la realidad de la fe al final de su vida y, apoyándose en su bastón, impartió una bendición profética a cada uno de los hijos de José. El versículo 22. La fe inspiró a José y le abrió los ojos para ver el futuro, porque mientras agonizaba profetizó acerca del éxodo. ¿Se pueden imaginar? Acerca del éxodo de Israel fuera de Egipto, y dio instrucciones de que sus huesos deberían ser sacados de Egipto con ellos. Un poquito de contexto. Recuerden que José fue llevado a Egipto, ¿cierto? Y allí después de pasar muchas cosas, tuvo un alto cargo. Y cuando vino la hambruna en toda la tierra donde vivía Jacob y sus hermanos, fueron a buscar, ¿cierto?, comida a Egipto, y ahí José se volvió a encontrar con ellos. La cosa es que José los perdonó y ellos se fueron a vivir a Egipto, y ahí comienza la vida del pueblo de Israel en Egipto. Y ahí comienza a crecer, y al final, como el pueblo empezó a crecer tanto en Egipto, se transformaron en un peligro para los egipcios y fueron transformados todos en esclavos, después que eran linaje de José, ¿cierto?, que fue un alto funcionario de Faraón. La cosa perdón. La cosa
es que cuando José murió, dice que por fe, él profetizó acerca del éxodo que vendría de este pueblo de Israel, de Egipto, y no fueron 2 años después, fueron muchos años después. Y desde que él murió hasta que Egipto salió pasaron 400 años. Y cuenta el relato bíblico que José dio instrucciones acerca de su muerte y de su sepultura, y él le dio instrucciones acerca de que no fuera sepultado en Egipto, porque él quería ser sepultado en aquella tierra donde el pueblo de Israel fuera llevada, la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y así fue. Cuando pasaron 400 años hasta que el pueblo de Israel, comandado por Moisés, ¿cierto?, fue liberado de Egipto. Y adivinen qué, el ataúd de José fue dejado, no enterrado, fue dejado en tierra. Él lo embalsamaron y ahí quedó 400 años, esperando en fe. José dio instrucciones en fe hasta de su propio, de dónde fueran enterrados sus huesos. Y fue cumplida esa palabra profética de José. El pueblo salió de Egipto y se llevaron el ataúd de José, y sus huesos fueron enterrados donde él quería que fueran enterrados, donde su fe le permitió ver esa tierra que Dios tenía preparado para ellos, pero muchísimos años después. Entonces, todos los años que ese ataúd, que ese féretro estuvo allí, fue como un recordatorio para el pueblo de Israel de que serían liberados de Egipto, debido a esta palabra profética de José. ¡Wow! Miren, quiero leerles algo que leí aquí en mi... dice: algunas promesas de Dios se llevarán mucho tiempo para cumplirse, y tenemos que perseverar en la confianza en Dios. George Mueller era un hombre notable de la fe que corrió por orfanatos en Inglaterra. En un sermón predicado cuando tenía 75 años de edad, dijo que 30.000 veces en sus 54 años como un cristiano recibió la respuesta a la oración en el mismo día que oró. 30.000 veces. Pero no todas sus oraciones fueron escuchadas con tanta rapidez. Habló de una oración que él trajo a Dios cerca de 20.000 veces, una misma petición, 20.000 veces a lo largo de más de 11 años, y todavía confiaba en Dios por la respuesta. Espera en Dios, te ruego, y mira la respuesta. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, ir a esperar a Dios, ir a orar. Esas fueron sus palabras. Imagínate, él oró 20.000 veces en 11 años una misma oración, y él todavía estaba esperando respuesta. José esperó 400 años. Bueno, él estaba ya en los brazos de Dios, pero él dio instrucciones. Y yo creo que él vio, y ¡guau!, así aplaudía desde el cielo cuando el pueblo de Israel salió, pero 400 años pasaron hasta recibir esa promesa, y la recibieron otros, pero fue una promesa dada por Dios a través de José en su lecho de muerte. Quizás Dios muchas veces nos habla a nosotros o nos usa a nosotros para dar palabras, y quizás nosotros no vamos a ver esas palabras cumplidas, pero otros la verán porque fueron promesas de Dios. ¡Wow, familia! Vamos, el versículo 23. No te aburras, por favor, que esta es una carta para ti. Moisés. La fe impulsó a los padres de Moisés cuando nació, a esconderlo durante 3 meses, porque se dieron cuenta de que su hijo era excepcional, y se negaron a temer al edicto del rey. La fe le permitió a Moisés elegir la voluntad de Dios. ¡Wow! La fe le permitió a Moisés a elegir la voluntad de Dios, porque aunque fue criado como un hijo de la hija de Faraón, se negó a hacer de esa su identidad. Eligió otra identidad. Se rehusó a la identidad que el pueblo de Egipto quería darle.
que el faraón quería darle, que la hija del faraón quería darle, que ese mundo quería darle. ¿Qué estamos eligiendo nosotros, familia? Dice que la fe te permite elegir la voluntad de Dios. La fe permitió a Moisés elegir la voluntad de Dios y a elegir su propia identidad. O sea, es como, mira, Moisés eligió que lo llamaran Canuto. Moisés eligió que le hicieran bullying por creer, porque en Egipto él podía tenerlo todo, pero él prefirió hacer la voluntad de Dios. Dice, se negó a hacer de esa su identidad, eligiendo en cambio sufrir el maltrato con el pueblo de Dios. Moisés prefirió la certeza de la fe antes que el goce momentáneo de los placeres del pecado. Encontró su verdadera riqueza en sufrir abusos por ser ungido, más que en cualquier cosa que el mundo pudiera ofrecerle, porque sus ojos miraban con asombro no lo inmediato, sino lo último, la gran recompensa de la fe. Manteniendo la promesa de la fe, Moisés abandonó Egipto y no tuvo miedo de la ira del faraón, porque persistió en la fe como si hubiera visto a Dios que no se ve. ¡Wow! Familia, hoy a mí se me paran los pelos cuando leo esto. Es tremendo. ¿Cuántas veces, cuántos necesitamos ser como Moisés? Elegir la voluntad de Dios. Quizás este mundo nos ofrece muchas cosas y en esto quiero hablarle a los jóvenes. ¿Cuántas cosas te ofrece este mundo? Y a veces queremos identificarnos y ser partícipe de ellos y decidir tener y adoptar la identidad que el mundo me da. Bueno, el caso de Moisés fue diferente. Él prefirió sufrir el bullying, pero ser llamado hijo de Dios. Identificarse como hijo de Dios. Identificarse no como un egipcio, sino como un hebreo. Él dijo, esas no son mis raíces, estas son mis raíces, esta es mi fe. Qué tremendo. Moisés mostró su fe cuando dejó que Dios trazara su destino, en vez de que el faraón le dijera lo que tenía que hacer. ¿A quién estamos escuchando? Jóvenes, familia, ¿a quién estás escuchando hoy día? ¿Quién está trazando tu destino? ¿Quién está guiando tu futuro? ¿El mundo? ¿O estás escuchando la voz de Dios? La fe de Moisés lo hizo ver al invisible y entendió de que Dios era un factor mucho más potente y poderoso en su vida que Faraón. Cuando podemos entender esto, que Dios es más fuerte que el que está en el mundo, el que está en ti es más poderoso que el que está en el mundo, no le tenemos miedo a nada, ni al bullying, ni al que te digan canuto, ni a nada. Elegimos seguir el destino que Dios nos ha trazado, el plan que Él tiene para nuestra vida. Levántate en fe hoy día y camina por el camino que Dios ha trazado para ti. Escucha a Dios, deja que Él te guíe. Cierra tus oídos a lo que este mundo dice, a la identidad que el mundo quiere darte. Tú tienes un sello de identidad y el sello es que eres hijo y eres un hijo amado del Rey. Versículo 28. La fe incitó a Moisés a realizar el rito de la Pascua. ¿Se acuerdan de eso? A rociar sangre de cordero, ¿cierto?, en las puertas para evitar que el destructor dañara a su primogénito. Y para esto sí que se necesitaba fe, familia, porque es difícil creer y obedecer algo así como sí, mancha con sangre y el paso de la muerte que va a pasar por todo lugar y se va a llevar a los primogénitos, no los va a tocar a ustedes. ¿Qué pasaría si Dios nos dijera algo así? A veces es difícil creer en instrucciones medias absurdas para nosotros que Dios nos da, pero cuando tú estás seguro que es algo que Dios te está diciendo, wow, después ves los resultados. Es difícil obedecer, es difícil ir en contra de la corriente. Estoy recordando
algo que nos pasó hace algunos años atrás cuando decidimos dejar el ministerio por un tiempo. Y lo único que yo sentía en mi corazón eran estas palabras: obedece, después vas a mirar hacia atrás y me vas a agradecer. Eso fue lo que yo escuché y lo recuerdo tan claramente, y me daba pánico dejar y soltar algunas cosas. Por fe lo hicimos como familia, y la verdad recuerdo tanto eso siempre, porque se ha cumplido muchas veces. He mirado hacia atrás y digo: gracias Dios por lo que tú hiciste, gracias por permitirme obedecer, por tener fe para hacerlo, por darme la fuerza y la convicción de hacerlo. El versículo 29: la fe abrió el camino para que los hebreos cruzaran el mar Rojo como en tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzar fueron tragados, ¿cierto? Y ahogados. El versículo 30: la fe derribó los muros de Jericó después de que la gente marchara alrededor de ellos durante 7 días. La fe proporcionó una vía de escape para Rahab la prostituta, evitando la destrucción de los incrédulos, porque recibió a los espías hebreos en paz. Esta historia de Jericó es doble guau, porque realmente el pueblo de Israel necesitó una fe audaz, como dice el título de este tema, porque ya no había vuelta atrás. Ellos habían cruzado el río, ¿cierto?, que era muy peligroso, y ya no podían retroceder. Entonces recibieron las instrucciones y dijeron: aquí vamos a hacerlo, y hacerlo nomás. Entonces fue una fe súper audaz. Después ellos, aunque no entendían mucho lo que tenían que hacer, lo hicieron igual, y esto revela una fe obediente, súper obediente. Primero una fe audaz, después una fe obediente, y luego una fe paciente, porque no fue como ya, dieron una vuelta y en un día y listo. Fueron, dice, 7 días dando vueltas alrededor de Jericó. Entonces tuvieron una fe audaz, tuvieron una fe obediente, y también tuvieron una fe paciente. Me acuerdo, tengo 2 recuerdos de esto de dar vueltas, y uno es, me acuerdo ver a Emma dando 7 vueltas alrededor de un auto. No sé si él se acuerda, cuando estábamos en Freire y estábamos orando que algo pasara, porque teníamos unos vecinos enfrente, así un poco, era la situación un poco media rara. Y Emma dio 7 vueltas alrededor del auto de esas personas. No sé si se acuerda. Oramos y él dio 7 vueltas. Y también recuerdo a Lisita dando vueltas dentro de la casa de Freire, cuando todavía no pensamos en arrendarla. Recién la fuimos a ver. Y Alicia corrió dando vueltas. No sé si se acuerda la mami Alicia. Pero a veces Dios nos dice: haz esto. Y uno dice: yo... así trata de así como que de esconderse, porque parece ridículo, pero la verdad es que esa es una fe audaz. Muestra cuánto eres capaz de creer y obedecer también, y también ser paciente y creer. Vamos con el versículo 32, ya vamos al final, familia. ¿Y qué más puedo decirles, familia Viña Osorno? Dice este versículo 32, aquí dice familia Viña Osorno. ¿Qué más puedo decirles para convencerles? Para que sigas adelante, iglesia amada. Porque no hay tiempo suficiente para hablarles de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Versículo 33. Mediante el poder de la fe conquistaron reinos y establecieron la verdadera justicia. Su fe se aferró a sus promesas y los llevó a la realidad. Fue la fe lo que cerró boca de leones, apagó el poder del fuego furioso e hizo que muchos escaparan de una muerte segura por la espada. Aunque débiles como tú y yo, su fe impartió poder para hacerlos fuertes. La fe despertó el valor dentro de ellos y se convirtieron en poderosos guerreros en la batalla, llevando ejércitos de otro reino a la formación de batallas.
¿Somos débiles? Somos débiles. Pero la misma fe que ellos tuvieron la tenemos nosotros. Y dice que su fe despertó el valor dentro de ellos. Eso puede pasar contigo y conmigo. Estamos débiles, estamos tímidos, sin poder movernos, paralizados. La fe despierta el valor dentro de ti. Y este 2021, esta mañana, Dios despierta el valor. Dios despierta a ese guerrero, esa guerrera de fe que está dentro de ti y te levanta y te impulsa. El versículo 35, mujeres llenas de fe vieron resucitar a sus hijos muertos. ¿Cuántas mujeres, cuántas mamitas aquí quieren ver vida espiritual en sus hijos? Dice, mujeres llenas de fe vieron resucitar a sus hijos. Y hoy lo declaramos en fe, que tenemos esa misma fe de estas mujeres para orar y declarar vida a la vida de nuestros hijos. Quizás muchos muertos espiritualmente, pero hoy en el nombre de Jesús viene vida, soplo de vida sobre ellos. Mujeres llenas de fe vieron resucitar a sus hijos muertos en el poder de la resurrección. Sin embargo, fue la fe lo que permitió a otros soportar grandes atrocidades. Fueron tendidos sobre la rueda y torturados, y no negaron su fe para ser liberados, porque anhelaban una resurrección más honorable y gloriosa. Versículo 36, otros fueron burlados y sufrieron los golpes más severos con látigos, estaban encadenados y encarcelados. Algunos de estos campeones de la fe fueron brutalmente apedreados, aserrados en dos o asesinados a espada. Ese es el relato de nuestros antecesores, aquellos que vivieron este camino de fe antes que nosotros. El versículo sigue así. Estos vivían en la fe mientras andaban vistiendo pieles de cabra y de oveja para vestirse. Perdieron todo lo que poseían, sufrieron grandes aflicciones y fueron cruelmente maltratados. Vagaron por la tierra, viviendo en el desierto, en cuevas, en montañas estériles y en agujeros en la tierra. En verdad, el mundo ni siquiera era digno de ellos, sin darse cuenta de quiénes eran. Grandes hombres de fe, mujeres de fe, que dice esta carta, que fueron pasados desapercibidos, porque el mundo no sabía el valor que ellos tenían, pero el cielo aplaudía mientras ellos caminaban por esta tierra. El versículo 39 dice, estos fueron los verdaderos héroes, elogiados por su fe, pero vivieron con esperanza, muchos de ellos sin recibir la plenitud de lo que se les prometió. Pero ahora Dios nos ha invitado, el versículo 40, a vivir en algo mejor de lo que ellos tenían. Te ha invitado a ti y a mí a vivir en algo mejor de lo que ellos tenían. La plenitud de la fe. Esto es para que puedan llevarse a la perfección junto a nosotros. Wow, familia, esta carta que hoy la leemos juntos como una carta de Dios para ti y para mí, es para animarte. Si ellos tuvieron fe a pesar de todas las dificultades, a pesar de las situaciones difíciles, a pesar de las circunstancias horrorosas, ¿qué pasa contigo y qué pasa conmigo? Nosotros tenemos más razones para tener fe, más razones para mantenernos en la fe que las que tuvieron estos héroes de la fe. Tú y yo tenemos suficientes razones para creer, para no ser amedrentados. Ha sido un año difícil, ha sido un año complicado, sí, pero tienes un Dios poderoso, tienes a un Dios vivo y tienes promesas vivas, tienes promesas reales que Él te ha hecho a ti y a mí. Y a pesar, dice, todo lo que acabamos de leer, que ellos alcanzaron, todos estos ejemplos de fe que acabamos de leer, alcanzaron, dice, buen testimonio mediante su fe. Algunos de ellos y muchos de ellos nunca vieron la promesa de la misma forma
en la que nosotros la estamos viendo y viviendo ahora. Tenemos muchas razones para aferrarnos a la fe y no dejar que el desánimo, no dejar que estos tiempos difíciles te agobien, te ahoguen, te derroten. Mira la cruz. Ya no está Jesús allí, y ese es el acto de fe más grande, es la razón de nuestra fe, la resurrección. Todos los antiguos y todos los ejemplos que nosotros leímos ahora en este capítulo de Hebreos, nunca vieron eso. Nosotros sí, los discípulos sí, y nosotros podemos ser testigos de aquello. Y cómo no gozarnos en ese acto de fe, en esta nueva vida que a través de la muerte y resurrección de Jesús podemos vivir. Y a pesar de todo esto, a veces dejamos familia, que las cosas nos afecten tanto y nos vamos para abajo y decimos, nah, yo ya no creo, no, yo estoy cansado de orar. Nos cansamos a veces, se debilita nuestra fe, pero nosotros tenemos razones más que suficientes para ponernos en pie nuevamente. Nuestra fe muchas veces es permeable. Dejamos que los problemas la permeen y bajen los niveles de fe. Nuestra fe tiene que ser impermeable, tiene que ser fuerte, tiene que ser un muro, ¿cierto? Que los problemas no penetren nuestra fe y no nos quiten el gozo. Y para terminar, quiero seguir animándote. Esta es una carta de ánimo, de decirte, mira, si ellos lo hicieron, si ellos a pesar de las situaciones pudieron tener fe, a pesar de todas las circunstancias adversas de Moisés, de Abraham, de Noé, ellos decidieron creer. Es hora de que a pesar de las situaciones que estamos viviendo, tú y yo nos pongamos de pie y decidamos creer. Sacúdete hoy día. Ya no te quedes paralizado. Esta pandemia no nos puede paralizar. No podemos quedarnos sentados esperando que esto termine y decir, ok, cuando termine, cuando volvamos a reunirnos, cuando podamos volver, cuando pase esto. No. ¿Se imaginan? Abraham, Moisés, Noé se hubiesen quedado paralizados esperando que Dios hiciera las cosas, que Él hiciera algo. No hubiese pasado nada. Dios te está dando instrucciones a ti hoy día. Quizás no son las mismas que a ellos, pero Dios te está dando instrucciones a ti. Y por último, quiero leerte en los primeros versículos del capítulo 12 de Hebreos, que es como la continuación. Hebreos 12, el versículo 1 y 2. Me encanta. Dice, en cuanto a nosotros, tenemos todos estos grandes testigos que nos rodean como nubes. Así que, familia, Viña Osorno, debemos soltar cada herida que nos ha traspasado y el pecado en el que caemos tan fácilmente. Entonces podremos correr la carrera de la maratón de la vida con pasión y con determinación, porque el camino ha sido ya marcado ante nosotros. Apartemos la vista del reino natural este tiempo, familia. Apartemos la vista, dice el versículo 2, del reino natural y enfoquemos nuestra atención y expectativa en Jesús, quien dio a luz la fe dentro de nosotros y quien nos guía hacia la perfección de la fe. Su ejemplo es este, porque su corazón estaba enfocado en el gozo. Pon atención, este es el testimonio y el ejemplo mayor de fe, que es de Jesús. Dice, su ejemplo es este, su ejemplo de fe fue este, porque su corazón estaba enfocado en el gozo de saber que tú serías suyo. Soportó la agonía de la cruz y venció su humillación, y ahora se siente exaltado a la diestra del trono de Dios. Leímos en Hebreos 11 la historia y los ejemplos de muchos hombres y mujeres de fe. Y en Hebreos 12, el ejemplo de Jesús,
que puesta su vista en el gozo y enfocado, eso es lo que nos falta, estar enfocados, como Jesús dice, Él se enfocó en el gozo de saber que tú y yo seríamos suyos. Eso le permitió vivir por fe la cruz, vivir por fe la crucifixión, sufrir la agonía de la cruz. Familia, si estemos enfocados y que nuestro gozo sea saber que un día estaremos con Él. Él sufrió la cruz enfocado en que un día nosotros seríamos suyos. Ahora, caminemos esta batalla, caminemos este camino, esta dice carrera, esta maratón de la vida, con fe, enfocados, ahora nosotros, en que un día estaremos con Él. Wow, no sé qué más decirte, dice el libro de Hebreos. ¿Cómo más animarte? ¿Qué otra palabra usar para decirte que tengas fe, para animarte, para creer? Me he tomado harto tiempo, lo siento familia, pero creo que es tan necesario meterse en la palabra, leer cada versículo y que esto sea vida en tu corazón. Y oro que esto se haga vida en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ven con tu presencia. Ven con tu presencia. Necesitamos esta mañana ser inundados de tu presencia, que tú actives esta fe que tú un día despertaste en nuestro corazón. Nosotros recibimos la fe a través de ti. Ahora, Espíritu Santo, sopla para que sea encendida y sea activada y seamos capaces de ponernos de pie una y otra vez. ¿Cuántas veces Pedro, cuántas veces Pablo, cuántas veces Abraham, Moisés estaban tirados en el piso, pero una y otra vez se pusieron de pie porque te creían a ti? ¿Cuánto más nosotros debemos ponernos de pie y declarar que te creemos? Creemos en ti, creemos en lo que vas a hacer, y aunque no vemos, y a lo mejor estamos viendo borrosamente la promesa o la respuesta que necesitamos, seguir caminando, seguir en pie, seguir creyendo en aquellas cosas que aún no vemos como si fueran, como si fuesen. Padre, ven, Espíritu Santo, ven sobre nosotros, anímanos, levanta los brazos de aquellos que necesitan ser levantados esta mañana. Fortalece las rodillas de aquellos que necesitan ponerse de pie en fe esta mañana, Señor, y seguir caminando, seguir mirándote a ti. Enfócanos en lo de arriba, Padre, enfócanos en las promesas del cielo. Enfócanos, Señor, en creer que no somos ciudadanos de este mundo, sino somos hijos del cielo, y como hijos del cielo vivimos con promesas del cielo en esta tierra, promesas que ahora en este momento son desatadas para todos aquellos que hemos creído. Gracias, Padre, gracias por lo que vas a hacer. Ahora vivimos con vidas expectantes, cada día esperando lo que tú vas a hacer en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.